Muy buenos días. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD México, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestro taller de datos, el Índice de Desarrollo Humano Municipal y sus índices complementarios, el cual tiene como objetivo mostrar las aplicaciones prácticas del Índice de Desarrollo Humano a fin de lograr su cabal aprovechamiento para el análisis de las condiciones de desarrollo humano en los municipios mexicanos. Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en la sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos, esperando que esta sesión les sea de su utilidad. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a internet o de luz, restableceremos la conexión en el momento que no sea posible. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. De igual forma, me permito presentar al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización en el INAFED. Saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD México al maestro Jesús Pacheco Vera, especialista en políticas de desarrollo local. Y bueno, a continuación daremos paso al mensaje por parte de nuestras autoridades. En ese sentido voy a cederle el uso de la voz a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias. Bueno, para el INAFED, organismo que pertenece a la Secretaría de Gobernación, resulta muy estimulante poder tener este nuevo encuentro con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en este caso para un diálogo virtual que es un taller de datos sobre el índice de desarrollo humano y algunos índices complementarios, particularmente enfocados en la temática de desarrollo municipal. Está dirigido este diálogo a las autoridades que tienen que ver más cercanamente con la población, que son las municipales. Aplicaciones prácticas buscando que tales autoridades municipales puedan obtener de este índice el mayor aprovechamiento. Como sabe, pues yo diría la totalidad de quienes estamos ingresando a este diálogo, durante muchos años el índice casi único que se utilizaba para medir el desenvolvimiento de los pueblos era el PIB, el Producto Interno Bruto, fuera el general del país o el ingreso per cápita, como si el ingreso dijera todo. Por supuesto, tomo el caso del PIB, es importantísimo, porque habla del grado de desarrollo que tienen los países, pero ¿qué pasa con la distribución? Allí no está expresada la distribución, el desarrollo social, puede haber una hiperconcentración de capital o empresarial, ¿qué pasa con los servicios de salud? Y entonces, desde hace algún tiempo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha acreditado el índice de desarrollo humano que está a su cargo. Cuando uno se asoma a conocer la realidad de un país, siempre aparecen los dos: indicadores de naturaleza económica y el índice de desarrollo humano. Se ha vuelto infaltable. Hay quienes todavía hacen variables de estos índices y quienes han propuesto otros índices, como recuerdo un índice para medir la felicidad de la población, etcétera, etcétera. Pero el que está absolutamente acreditado es este al que hoy nos vamos a asomar. Y debemos celebrar que quien se refiere o va
a dirigir el diálogo es el maestro Jesús Pacheco Vera, que desde hace 8 años trabaja en temas de investigación y evaluación de políticas públicas y es coautor de los contenidos y del informe de desarrollo humano municipal 2010-2020. Una década es el título de transformaciones locales en México, que ya presentó con nosotros el día 2 de marzo. Por esa razón, le agradecemos al joven maestro Jesús Pacheco Vera que tenga la bondad de volver a acompañarnos e ilustrarnos con sus conocimientos sobre esta materia central para nuestros municipios. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y bueno, ya para dar inicio con este tema, cederé el uso de la voz al maestro Jesús Pacheco Vera, especialista en políticas de desarrollo local del PNUD. Adelante, puede activar su micrófono, maestro. Muchas gracias y gracias al licenciado Valle y al INASER en general por esta invitación a hacer esta reunión de seguimiento. Como bien decía el licenciado Valle, tuvimos en lo que les comparto en mi pantalla, tuvimos una sesión el pasado 2 de marzo en la que revisamos los principales resultados del informe 2010-2020. En este informe, como su título lo dice, tenemos el dato de IDH para cada uno de los municipios en México para toda la década, empezando con 2010, 2015 y 2020. Entonces, esta sesión o esta sesión de seguimiento, lo que quisimos hacer es explicar un poco con mayor detalle para todas estas personas que tuvieran alguna duda, esperando que la primera sesión les haya dado esta curiosidad de buscar los resultados para sus municipios y tuvieran alguna duda o alguna duda o comentario con respecto a esos resultados y pudiéramos aquí atenderlos. Espero que esta no sea una sesión digamos, aburrida para todas estas personas que no están como tan familiarizada con el tema de los datos. Trataré de llevarlo como lo más intuitivo posible y contarles sobre todo, y eso es lo más importante, de dónde viene esa información, ¿no? De dónde viene el dato que se está publicando para cada uno de los municipios de las personas que están en esta sesión y poder como un poco más tener claridad sobre los resultados y sobre los índices que complementan a un dato, ¿no? Que como bien saben, el IDH es un número entre 0 y 1, pero tenemos muchas formas de complementar esa información y les voy a contar un poquito hoy sobre eso, ¿no? Primero, contarles sobre el índice de desarrollo humano y fuentes de información, sus métodos de cálculo, cómo llegamos a este número entre 0 y 1 para cada municipio y cuáles son algunos resultados, ¿no? En un segundo punto veremos el índice de desigualdad de género, que es el índice con el que complementamos el IDH en el informe. Este índice nos da información de la desigualdad en términos de tres dimensiones que ahorita les voy a contar y les contaré también cómo fue este proceso, qué fuentes de información se utilizaron y cuáles son los cálculos que se realizan para llegar a un índice de desigualdad de género para cada uno de los municipios. Por último, les contaré mucho más brevemente sobre otras medidas de desigualdad y sobre qué podemos hacer, qué más se puede hacer. Como bien decía el licenciado Valle, hay muchas cosas que hacer, incluso después del IDH, que el IDH es más que nada un punto de partida, ¿no? Para el análisis en términos de desarrollo, de desarrollo humano. Primero, entonces, les cuento algunas cosas
del índice de desarrollo humano, que como ustedes saben, tiene una metodología que mide 3 componentes: salud, educación, ingreso, y la lógica de este índice es que se mide en todo el mundo, en más de 190 países, tienen un IDH, y esto va a ser comparable no solo con México, sino la idea es que podamos desagregarlo al nivel más local posible. En este caso tenemos la información para los 2000 más de 2.000 municipios en términos de salud, educación, ingreso, y de una manera comparable y estándar con el resto del mundo, ¿no? Este índice tiene como base información estadística producida por instituciones oficiales, y esto es muy importante. Nosotros no generamos esta información, nosotros no hacemos ningún levantamiento de información, simplemente utilizamos información oficial de instituciones que se dedican, que tienen estos mandatos de medir estadísticas en términos de ingreso, de pobreza o de salud. Y esta metodología es compartida para todos los índices, así como para todos los cálculos del IDH de manera global, ¿no? Ahora, nosotros hacemos en México les contaba la vez pasada también, hacemos una adecuación en el indicador de salud. ¿Por qué? Porque no podemos medir la esperanza de vida al nacer diferenciada por municipio. Es complicadísimo y no nos va a dar suficiente información medir este tipo de indicador. Entonces, a nivel municipal, lo que hacemos es adecuar el indicador de salud por la tasa de mortalidad infantil. Y con eso tenemos para cada municipio una tasa de mortalidad infantil estimada por el CONAPO, y ese es el indicador que utilizamos en materia de salud. En materia de educación utilizamos los años esperados de escolaridad y los años promedios de escolaridad. Y en materia de ingreso, los ingresos disponibles per cápita en cada uno de los municipios, ¿no? En el caso de educación, utilizamos 2 indicadores: el de años esperados de escolaridad y años promedio de escolaridad. ¿Por qué? Porque los años esperados se calculan por medio de la matriculación de las personas de 6 a 24 años, ¿no? en edad escolar, mientras que para las personas de 25 en adelante calculamos años promedio de escolaridad concluida, ¿no? Y bueno, este es el resultado geográficamente del IDH en 2020, y vemos lo que veníamos platicando en la sesión pasada, y lo que recalca el informe ciertamente es el tema de las desigualdades, ¿no? En un mismo país podemos tener una alcaldía que tenga un IDH comparado con el de España, ¿no? Muy adelantados, mientras que tenemos municipios que están muy atrasados en términos de estas 3 dimensiones, como es el caso del municipio de Cochuapa el Grande en Guerrero, que tiene un IDH similar al de Mozambique, ¿no? Y todo esto para revelar e indagar un poco más en cuáles son las desigualdades y cómo avanzan las desigualdades al interior del país, y los retos que tienen cada uno de los municipios. Entonces, como les decía, esta sesión me voy a enfocar mucho en cuáles son las fuentes de información, de dónde viene. Espero que ya todas y todos hayan podido revisar, echar una ojeada al informe, y sobre todo tener descargar estas fuentes de estos datos, y saber en qué espectro de entre el 0 y el 1 está cada uno de sus municipios en cada una de las dimensiones. Una vez que este sea el caso, la idea de esta sesión es ver de dónde viene cada uno de los indicadores, ¿no? En materia de educación, vamos a tener la información de los censos de población y vivienda para 2010 y 2020. Esto es importantísimo porque entonces tenemos suficiente información para medir a cada uno de los municipios, y en el 2015 la encuesta intercensal, ¿no? En el caso del indicador de salud, la tasa de mortalidad infantil, como les decía, es calculada para cada uno de los municipios por CONAPO. Esta información o este cálculo es realizado de manera consistente, digamos, comparable año con año para cada uno de los 3
años que se midieron. Pero si bien es una estimación comparable, es una estimación, no es una estimación que le llamamos estimación indirecta porque se usan algunas medidas estadísticas para calcular una tasa de mortalidad infantil en los municipios, por ejemplo, en los que hay muy pocos datos, muy pocos registros de nacimientos, pero también puede ser porque son municipios muy pequeños en los que hay una cantidad de nacimientos muy pequeña en un año y con eso es muy complicado calcular una tasa de mortalidad infantil. Lo mismo pasa con el ingreso corriente total per cápita, que es un estimador, que es un estimado, perdón, y este estimado lo hace el Coneval como parte de su cálculo para la medición de la pobreza multidimensional en cada uno de los municipios, ¿no? En este último año, en 2020, también pudimos contar con esta información y por supuesto que tener o contar con un índice de desarrollo humano a nivel municipal es una tarea que es posible gracias a estas colaboraciones que tenemos tanto con Coneval como con CONAPO, que en su mandato de contar con información desagregada logran hacer este esfuerzo por tener cálculos a nivel municipal, ¿no? Una cosa que es bien importante entender cuando revisamos los resultados, que los vimos en la diapositiva pasada, pero también, sobre todo, con mucho mayor detalle en la sesión pasada. El indicador de educación se midió, digamos, por medio del censo, que fue levantado en marzo de 2020, ¿no? Entonces, el indicador de educación nos va a dar un panorama muy al inicio de la pandemia. Y a lo mejor incluso antes del cierre de escuelas y todo esto. Entonces, tenemos un indicador en marzo de 2020. Normalmente estos periodos de levantamiento en diferentes partes del año no nos afectan tanto, pero por la cuestión de la pandemia, ustedes saben que totalmente diferente tomar una película, ¿no? de marzo de 2020 que de agosto a noviembre de 2020, como es el caso del subíndice de ingresos. Entonces, digamos, el subíndice de ingresos ya va a tener un efecto derivado de la pandemia por el periodo de levantamiento, mientras que el de educación no. Y el caso de salud, pues bueno, es una reconstrucción de los registros de todo el año. Entonces, por ahí no hay mucha diferencia. Sin embargo, sí, ¿no? El de educación y el de ingreso vamos a ver cosas distintas por el periodo de levantamiento y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, se preguntarán ustedes cómo le hacemos para que todos y en todos los casos y para todos los subíndices y para todos los índices que queremos medir, en todos los casos vamos a tener o buscar un número, un estimado entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque no es lo mismo medir, por ejemplo, el ingreso en un país con respecto al otro, sin hacer algún tipo de comparativo, ¿no? No solo por el tipo de cambio, sino por diferentes cuestiones que afectan, como la paridad de precio, la paridad de poder de compra, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos, y para medir también educación contra salud, contra ingreso, todo lo que hacemos, lo hacemos haciendo un indicador entre 0 y 1. Y para hacer esto, entre 0 y 1, cada índice, cada subíndice, lo que hacemos es hacer esta ecuación en la que dividimos el valor observado de X, ¿no? O sea, de educación, de salud, de ingreso, menos el valor mínimo de esa variable entre el valor máximo menos el valor mínimo de esa variable. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces cualquiera que sea el valor observado para educación, por ejemplo, si en un municipio el valor observado de los años promedio de escolaridad son 7, 8 años, lo que hacemos es el valor observado en ese municipio del promedio de escolaridad menos el mínimo de escolaridad entre el máximo de escolaridad menos el mínimo de escolaridad, ¿no? Y todo esto nos va a dar un número entre 0 y 1 para educación, para salud, para ingreso.
Aquí les puse el ejemplo, ¿no? El subíndice de ingreso entonces es medido por medio del ingreso, del ingreso promedio del municipio, M, ¿no? Menos el valor mínimo de ingreso y entre el valor máximo de ingreso y el valor mínimo de ingreso. Entonces se preguntarán ustedes cuál es el valor mínimo y el valor máximo de ingreso, ¿no? Esta es la pregunta que supongo surge para tener estos valores de referencia, y esta tablita resume los valores de referencia. Está también en el informe, y usamos como fuente las notas técnicas del reporte de desarrollo humano global, ¿no? del PNUD en Nueva York. Para el caso de la dimensión de salud, por ejemplo, nuestros valores de referencia van a ser la tasa máxima de mortalidad infantil, que en este caso la tiene Sierra Leona, con 80 por cada 1000 nacimientos, y el valor mínimo, perdón, no por cada 100, por cada 1000 nacimientos, sino por cada 1000 niños y niñas en los primeros 5 años de vida. El valor máximo o el valor máximo para esta variable es Islandia, que digamos reporta 1.54 muertes por cada 1000 niños. En el caso, por ejemplo, de la dimensión de educación, los años esperados de escolaridad, pues el mínimo de años de escolaridad son 0 y el máximo son 18, ¿no? En el caso de los años promedio de escolaridad son entre 0 y 15. ¿Por qué es 0 y por qué es 18? Bueno, porque una persona puede tener ningún 0 años de escolaridad en un sistema escolarizado, y el máximo, digamos, son 18, que es contar con todo el proceso de educación superior completada, ¿no? En el caso del ingreso, el ingreso mínimo, digamos, y lo explica la nota técnica del reporte de desarrollo humano, son $100, porque ya los países, ningún país en ninguno de los espectros del desarrollo tiene un ingreso menor a $100 per cápita, ¿no? Anuales, y el máximo son $75,000 de ingreso per cápita, digamos. Es el mínimo. Si un municipio tiene $100 al año de ingreso per cápita, va a tener, digamos, el valor mínimo en ese rubro, que es un 0, y un municipio que tiene $75,000 al año de ingreso per cápita va a tener un 1, ¿no? Y ahí todo el espectro entre el 0 y 1 se puede ver en cada uno de los subíndices, ¿no? Luego, aquí tengo unas particularidades de cada subíndice. Como bien les decía, todos los subíndices se calculan, o todos los índices se calculan de la misma manera. Nada más que, como ustedes saben, en la dimensión de educación hay 2 subíndices con un método de cálculo. Uno son los años promedio de escolaridad y el otro los años esperados de escolaridad, y simplemente se promedian estos 2 índices para sacar el índice general de educación. Y este índice de educación, como les decía, es comparable con todos los datos de IDH de manera global. En el caso de salud, en lugar de tomar la tasa de mortalidad infantil, lo que hacemos es el inverso de eso, que es la supervivencia infantil, ¿no? Y la supervivencia infantil es 1 menos la tasa de mortalidad infantil entre 1000. ¿Por qué? Porque la tasa de mortalidad infantil está dividida está calculada por cada 1000 nacimientos, ¿no? En el caso del ingreso se realizan 2 ajustes para traer todo a precios constantes y para tener un ajuste con las cuentas nacionales. Es decir, lo que nos dicen las encuestas y lo que nos dice Coneval de ingreso de cada municipio, se hace un ajuste para que coincida con la información de cuentas nacionales, digamos, oficialmente, ¿no? Y que sea lo mismo que se utiliza para comparar o calcular los índices de ingreso a nivel global. Entonces, una vez que tengamos estos 3 índices, lo que hace el IDH simplemente es hacer un promedio. Y este es un promedio, a lo mejor les parece un poquito raro este promedio, porque más que
Un promedio simple, esto es una media geométrica, que es, y ahorita les voy a contar un poquito más sobre las medias geométricas y cómo se diferencian de las medias normales, pero esto es básicamente un promedio de los tres subíndices de ingreso, educación y salud, y con esto vamos a tener un IDH para cada uno de los municipios. Ajá, ahora los resultados así de manera general lo vimos la sesión pasada. Entre 2015 y 2020 el IDH incrementó ligeramente en promedio de todos los municipios de 751 a 752, digamos un aumento muy pequeño. En el caso de los subíndices de educación y de salud, presentaron también un pequeño aumento con respecto a 2010 y entre 2010 y 2020. Y el único indicador que tuvo un retroceso en promedio entre 2010 y 2020 es el indicador de ingreso, ¿no? Digamos, con la misma cantidad de ingreso que se tenía en 2010, regresamos en 2020 a lo que teníamos en 2010, digamos. No hay un avance importante en ese sentido, y recuerden lo que les contaba sobre el periodo de levantamiento, ¿no? Esto ya estamos hablando de un periodo de pandemia. También estos resultados generales nos presentan que tanto para educación, salud e ingreso podemos tener indicadores para cada una de las dimensiones y para cada uno de los municipios, ¿no? Por ejemplo, en materia de educación, el municipio más adelantado es Benito Juárez, en la Ciudad de México, y el más retrasado, el más rezagado es Batopilas, en Chihuahua. En el caso de salud, también es el más adelantado, Benito Juárez, y el que presenta mayor mortalidad infantil, Tepezcintla, Puebla. En el caso del ingreso, los ingresos más altos se ven en San Pedro Garza García, como ven, ya se acercan estos ingresos per cápita al 1, ¿no? Mientras que en Cochuapa el Grande es apenas de 0.45 el tema de los ingresos, ¿no? Ahora, la segunda parte de esta sesión, les quiero contar de este índice, que es el índice de desigualdad de género, que es un índice que complementa la información del IDH. Como ustedes saben, el IDH lo tenemos calculado por municipio, ¿no? Y no nos podemos ir más allá, nos quisiéramos tener por municipio cuál es el IDH de los hombres y cuál es el IDH de las mujeres, ¿no? Esto nos serviría mucho para entender y dimensionar cuáles son, en qué sentido son diferentes los resultados para hombres que para mujeres. Sin embargo, la información o los datos, la disponibilidad de los datos no nos da para hacer este cálculo diferenciado entre hombres y mujeres. Entonces, lo que hacemos es un índice de desigualdad de género que también se calcula en los reportes de desarrollo humano a nivel global. Se calcula este índice de desigualdad de género para todos los países, en los que mide los resultados en materia de salud reproductiva, empoderamiento y participación en el mercado laboral. En el caso de la salud reproductiva, tenemos la medición de la tasa de fecundidad adolescente y la tasa de mortalidad materna, ¿no? Es decir, si estamos teniendo el caso todavía de mujeres o adolescentes entre 15 y 19 años que están teniendo embarazos adolescentes. En el caso de la mortalidad materna, pues también cuenta una tasa de muertes, y esto mide la salud reproductiva en cada municipio, ¿no? En el caso del empoderamiento, lo que buscamos es la representación parlamentaria y los logros en educación secundaria para las mujeres y para los hombres, ¿no? Pensando en un entendido de que buscamos paridad tanto para la representación parlamentaria como los logros en educación secundaria y la participación en el mercado laboral de las mujeres. Entender esta diferencia también entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, el empoderamiento, como les decía, es medido por medio del indicador de representación parlamentaria y de educación, logros en educación secundaria, y aquí están las fuentes de información, ¿no? Utilizamos, para el caso de la representación parlamentaria, lo que hacemos, no tenemos parlamentos a nivel municipal, pero lo que hacemos es el porcentaje de personas en el cabildo del municipio por sexo, ¿no? Es decir,
presidentes municipales, presidentas municipales, regidoras y síndicos. En el caso de este dato, utilizamos el Censo de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales que hace el INEGI cada 2 años, ¿no? En este caso, para 2020. En el logro de educación secundaria, lo que utilizamos es el Censo de Población y Vivienda. Para la participación laboral también utilizamos el Censo de Población y Vivienda porque tenemos esta información para cada uno de los municipios de la proporción de personas que forman parte de la población económicamente activa con respecto al total de esa población. Y para el caso de fecundidad adolescente, tenemos estadísticas de CONAPO también. Afortunadamente, este año también CONAPO pudo hacer una estimación de los nacimientos por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años en cada uno de los municipios. Y esto se promedia con la razón de mortalidad materna, que son las muertes por cada 100,000 nacidos vivos, cuántas muertes maternas tenemos, y esto también utilizamos información de estadísticas de INEGI. Todo esto, y ahorita les cuento del ajuste municipal que hicimos para la tasa de mortalidad materna, hicimos un ajuste, porque no es posible calcular la tasa de mortalidad materna a nivel municipal. ¿Por qué? Porque una persona, en este caso, una mujer embarazada puede atenderse en otro municipio, ¿no? Entonces, una muerte, resulta que hay muchas personas o hay muchas muertes en municipios que concentran los servicios de salud. Entonces, bueno, hicimos este ajuste de manera que podamos tener esta variabilidad al interior de los estados, midiendo la tasa de mortalidad ajustada en un municipio por medio de la tasa de mortalidad materna, multiplicada por ese factor de ajuste que se refiere a la afiliación a servicios de salud formales de las mujeres en el estado y comparado con la tasa de afiliación de servicios de salud formales de las mujeres en el municipio, ¿no? Y esto nos va a dar un factor de ajuste que en promedio va a ser 1 para todo el mundo. Digamos, en promedio, la tasa de mortalidad materna es ajustada con un 1, ¿no? Es decir, no sufre ningún cambio, ¿no? En el caso del método de cálculo, aquí esta es la diapositiva que espero no perderlos, pero bueno, para el cálculo del IDG, el índice de desigualdad de género, lo que hacemos es calcular una función G que mide el promedio de esas 3 variables, ¿no? Para cada municipio: salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral, para cada uno de los sexos, ¿no? Es decir, salud reproductiva, en el caso de salud reproductiva solamente aplica para las mujeres. Entonces, aquí tenemos la salud reproductiva para las mujeres se mide por el medio de esta fórmula, la tasa de mortalidad materna y la tasa de fecundidad adolescente. Para los hombres siempre es 1. ¿Por qué? Porque no sufren de ninguno de estos indicadores. En el caso del empoderamiento, está medido por estas variables que están aquí, que es la representación parlamentaria o representación en el cabildo, y la tasa de logros en educación secundaria, ¿no? Y por último, la participación en el mercado laboral. Entonces se mide para los hombres y se mide para las mujeres esta función G. Y esta función G, lo que después hacemos es sacar medias. Aquí les quiero contar un poquito cómo son la diferencia entre las medias aritméticas, que es un promedio simple, y las medias geométricas y las medias armónicas, que es básicamente lo mismo que un promedio, pero penalizando si hay desigualdad, ¿no? Por ejemplo, vemos esa tablita de este lado. En este ejemplo, la tasa de participación en el mercado laboral, en el que los hombres tienen 50% y las mujeres tienen 50% de participación. La participación, me estoy yendo. Sí, la participación, la media aritmética, digamos, el promedio simple es 50, la media geométrica también es 50, la media armónica también es 50, ¿no? En un caso en el que las mujeres trabajan 40 y los hombres trabajan 60, la media aritmética sigue siendo 50, pero estas medias
de que les estoy contando ahorita, la media geométrica y la media armónica, penalizan porque hay una desigualdad y en lugar de tener un promedio de 50, tengo un promedio de 48.99 en el caso de la geométrica y 48 en el caso de la armónica. Es decir, la media armónica está penalizando aún más el promedio, si este promedio viene de una distribución desigual. En el caso, por ejemplo, de 70 y 30, pues la media, el promedio simple sigue siendo 50, si ustedes promedian 70 y 30 sigue siendo 50. La media geométrica ya bajó aún más a 45, ¿no? Y la media armónica todavía más a 42. Entonces, esta es la lógica de tener de un sistema de agregación que van más allá de un promedio simple y penalizan en el caso de la existencia de desigualdad. Y esto hace justo la fórmula de el IDG, que es 1 menos la media armónica entre la media geométrica de estas dos variables. Aquí les dejo las fórmulas y todo esto está, por supuesto, explicado en los anexos estadísticos del informe de desarrollo humano municipal, ¿no? ¿Y cómo se ve el IDG en México? También lo veíamos en la sesión pasada, pero bueno, aquí está. Tenemos municipios con IDG muy pequeño. Eso quiere decir que la desigualdad es muy pequeña, ¿no? En San Bartolomé Quialana, en Ixtlahuacán, Chigmecatitlán, en Puebla. ¿Por qué? ¿Por qué es este caso? Porque las mujeres y los hombres participan en el mercado laboral de una manera muy equitativa, porque los logros en educación secundaria también son equitativos, porque hay representación parlamentaria, o en este caso representación en los cabildos municipales paritaria, y porque la tasa de fecundidad adolescente y la mortalidad materna no son particularmente altas en estos municipios, digamos. Entonces, esto se ve reflejado en índices de desigualdad bajos, ¿no? Y el caso contrario, los índices de desigualdad altos en San Pedro del Alto y San Pablo Tixaltepec en Oaxaca y San Andrés Duraznal en Chiapas, que son municipios con tasas de fecundidad adolescente y todo lo demás, digamos, tasas de fecundidad adolescente y mortalidad materna altas y poca paridad en el resto de los indicadores. Esto es básicamente lo que nos dice el índice de desigualdad de género. Pero tenemos otras medidas de desigualdad, ¿no? ¿Por qué? Porque como bien decíamos al principio, aun cuando ya no medimos el desarrollo por medio solamente del ingreso, medimos el desarrollo por medio de un IDH. Cada municipio tiene un IDH. Hay formas de ver o de revisar a la hora de agregar los IDH de los municipios, de los 2.469 municipios, que nos dé información de cómo van avanzando en términos de la desigualdad entre los municipios, ¿no? En este caso, vamos a empezar con el índice de desarrollo de género, que es básicamente lo que les decía, ¿no? Calcular el IDH para los hombres y calcular el IDH para las mujeres. Esto no se puede hacer a nivel municipal, sin embargo, a nivel nacional, pues sí se hace, ¿no? Y este índice de desarrollo de género es básicamente hacer la comparación del IDH para las mujeres dividido entre el IDH para los hombres, y en el caso en el que sea 1 es porque es totalmente equitativo, y en el caso que es 0 es porque el IDH solamente está concentrado en uno de los dos sexos, ¿no? En este caso el de los hombres. Otra manera de revisar, y esto solamente se los voy a contar, es agregar por medio de lo que les decía, ¿no? Las medias geométricas, las medias armónicas, que es el caso en el que son, digamos, una familia de medidas de desigualdad que lo que hace es penalizar de acuerdo a un grado de aversión a la desigualdad, que como les contaba en el caso de la media geométrica es porque nos importa la desigualdad, en el caso de la media armónica porque nos importa todavía más la desigualdad, ¿no? Y con esto lo que hacemos es medir un IDH comparado con una media, un promedio simple, y hacer un IDH comparado con este tipo de medias generalizadas que penalizan la desigualdad, ¿no? Entonces vemos en estas barras azules más fuertes el IDH
promedio de los municipios en México. Y en esta barra, en la barra azul más clara, se ve el mismo IDH medido por la otra medida de desigualdad, que es la media geométrica, y vemos entonces que esa diferencia es una pérdida en desarrollo que se le atribuimos a la desigualdad, ¿no? En el caso de la línea naranja nos muestra qué tanto estamos perdiendo por desigualdad, ¿no? Entonces estamos perdiendo alrededor de 2.3% en términos porcentuales, entre 0 y 1, digamos, o 0.023. ¿Por qué? Porque los municipios no son iguales, ¿no? En el caso de 2015 y 2020 se redujo esta pérdida por desigualdad, pero se mantiene igual. Ya no estamos avanzando más en reducir las desigualdades de los municipios, ¿no? Entre 2015 y 2020 la desigualdad se mantuvo exactamente igual. Esto lo podemos hacer a nivel estatal, y la mayor pérdida atribuible a la desigualdad se da en Chiapas, que porque hay municipios con mucha desigualdad, esta media geométrica no se parece para nada a un promedio simple, ¿no? Y, o bueno, digamos, se parece, pero está muy penalizado por la desigualdad, y la menor pérdida atribuible a la desigualdad se da en Ciudad de México, ¿no? Digamos, las alcaldías no tienen un nivel de desigualdad particularmente alto, o es el menor nivel de desigualdad entre los municipios de un estado. Por último, este es el último, otras medidas que se pueden hacer para ajustar el IDH. Ya les enseñamos, digamos, el de ajustar por género, ¿no? Ajustar por las desigualdades de género, ajustar por las desigualdades entre los municipios. Y este es un IDH que propone el informe de 2020, el informe global de 2020, que es hacer un IDH ajustado por las presiones planetarias. Es decir, si tienes tal nivel de desarrollo, pero qué tanto puedes disfrutarlo, y qué tanto está siendo, digamos, amenazado por presiones planetarias, como son el cambio climático, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se calcula? Si ven aquí, este es el IDH ajustado por presiones planetarias, es igual al IDH de un país o de un estado, multiplicado por un factor de ajuste de presiones planetarias A, y este ajuste también es un número entre 0 y 1, de manera que se calcula un promedio. Esta A se calcula por un promedio de dos indicadores, que son la huella material per cápita de un estado, de un país, que mide la cantidad de materia prima necesaria para producir los bienes, ¿no? Los bienes utilizados en una economía, es decir, qué tanto se está utilizando de los recursos del planeta, ¿no? Y por y el segundo indicador es el índice de emisiones de CO2 per cápita en un país. Esto se promedia y se normaliza también, con la misma fórmula que usamos para todo, para tener un número entre 0 y 1. Entonces, ¿qué pasa si el ajuste es un 1? Las presiones planetarias son bajas, digamos, y el IDH ajustado por presiones planetarias es igual al IDH. Digamos, no hay presiones planetarias, te puedes disfrutar de tu desarrollo, del total de tu desarrollo, ¿no? de tu función de desarrollo, que es el IDH. Y en el caso en el que el ajuste es 0, bueno, pues el IDH, no importa cuál sea, porque el IDH ajustado por presiones planetarias va a ser 0, ¿no? Y tendríamos un IDH ajustado entre 0 y 1 también, que siempre va a ser más bajo. ¿Por qué? Porque siempre las presiones planetarias van a ser positivas en este caso. Listo, con esto termino también. Aquí está y dejo un segundo mi correo es el segundo, por si alguien llegase a tener cualquier duda o comentario y lo pudiéramos revisar con mucho mayor detalle. Y hasta aquí me quedo y espero sus comentarios y preguntas, etcétera. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Jesús Pacheco Vera, especialista en políticas de desarrollo local del PNUD México, por esta importante presentación, y agradecemos nuevamente el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. Bueno, antes de dar paso al espacio de
comentarios, preguntas, le voy a ceder el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización del INAPED. Adelante, licenciado. Gracias, muy amable, Joker. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Agradecemos que estén iniciando la semana con nosotros, que se hayan hecho un espacio para escuchar al maestro Jesús Pacheco, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas, Jesús, y reiterar ese agradecimiento por habernos presentado este taller sobre el IDH y los índices complementarios. Jesús, qué interesante al estarte escuchando un poco primero sobre los factores, ¿no? Los factores que se consideran relevantes para poder hacer un cálculo. Y luego un poco sobre la metodología del cálculo, que es el centro de esta sesión. Y quizás, Jesús, en lo que nos llegan algunas preguntas, también una tercera parte, si pudieras beneficiarnos con un comentario sobre las aplicaciones prácticas, ¿no? En la óptica de ustedes, cómo se puede aplicar, o cómo lo han aprovechado los diferentes municipios, el IDH, cuando lo aplican, cuando lo usan, o cuando los consultan a ustedes, en qué áreas están haciendo estas consultas. Y quizás sería un segmento. Y por supuesto, los amigos y amigas que nos acompañan, les invitamos a que nos hagan alguna pregunta, que aprovechen esta exposición que nos hace Jesús, que como bien decía nuestro titular, el señor Ignacio Valle Fernández, es una continuación. Ustedes recordarán que el 2 de marzo presentamos los resultados más significativos del Índice de Desarrollo Humano, una década de transformaciones en México, porque Jesús justamente nos hizo una exposición muy importante sobre justamente estos resultados más relevantes que han ocurrido en la década, que ocurrieron en la década de 2010-2020 en México. Entonces, con esa idea, pues el día de hoy, y por algunas preguntas que salieron en esta ocasión, pues el día de hoy le pedimos a Jesús que nos ampliara un poco estos aspectos metodológicos de cómo surge, cómo se calcula y ahora también cómo se puede aprovechar el IDH por parte de ustedes, que estamos viendo aquí que nos acompaña Jesús de varias áreas de los municipios, áreas como Contralorías, Planeación, Administración, que seguramente podrás hacer algún comentario particular para esas áreas que tal vez, Jesús, no sé si son las que más aprovechan este tipo de herramientas. Y adelante con ello. Mientras vemos, los invitamos a que nos formulen alguna pregunta por parte de ustedes. Adelante, Jesús, si eres tan amable. Sí, gracias. Es una muy buena pregunta y es la pregunta a lo mejor con la que todos y todas nos debemos de quedar. ¿De qué me va a servir, no? ¿De qué me va a servir contar con un estimador del nivel de desarrollo que tiene mi municipio? Bueno, primero, por supuesto, como bien decía Ernesto, el área de planeación tiene un incentivo ahí grande en utilizar este tipo de información a la hora de generar indicadores para la planeación estratégica, ¿no? Nosotros desde el PNUD tenemos y brindamos asesoría técnica también a los municipios que quieren hacer todo este tipo de monitoreo de sus planes de desarrollo. Eso es importantísimo porque les va a dar a los municipios un punto de partida y una meta donde se quiere llegar y un monitoreo muy particular de cómo van, ¿no? Y qué se ha hecho para avanzar en ello. Pero si bien el IDH en sí nos da una medida comparable, muy resumida, muy sintetizada para todos y para todos los municipios del país van a tener un indicador de IDH. Eso, digamos, va a ser el primer, ¿no? El punto de partida. Pero justo dando seguimiento a lo que realizamos este día, no es solamente un indicador, ¿no? Si mi municipio tiene
0.75 en el indicador, en el IDH, sino más bien revisar cómo estoy en la distribución, ¿no? Si el valor de mi IDH de mi municipio es 0.75, cómo estoy comparado con el resto del país, cómo estoy comparado con el resto de mi estado, cómo estoy comparado con los municipios aledaños. Eso es uno, ¿no? La comparación entre municipios y la comparación hacia afuera incluso del país. Eso se puede hacer con esta información. Esa es una. La segunda es la comparación entre las dimensiones, ¿no? Si yo estoy más rezagado en materia educativa, ¿y por qué, no? ¿Cuáles son los indicadores que están reportados en este índice de educación que me está diciendo que mi indicador más rezagado es el de educación, o si el más rezagado es el de salud, o si el más rezagado es el de ingreso, y por qué, ¿no? A lo mejor el más rezagado es el de, en un municipio, ¿no? A lo mejor estoy más rezagado en materia de ingresos, pero a lo mejor estoy más rezagado en materia de ingresos en comparación con los otros indicadores, pero a lo mejor estoy más rezagado en materia de salud si me pongo a ver en qué lugar estoy, ¿no? En materia de salud. A lo mejor tengo mayor índice, pero estoy más abajo en el ranking de los municipios en materia de salud, en materia de educación, en materia de ingreso, ¿no? Esa es la segunda, ¿no? La comparación entre dimensiones, eso es muy importante para saber y para ir dando seguimiento a las cosas que se han hecho bien y en donde hay que poner más atención. La tercera es que además de hacer una comparación entre municipios, además de hacer una comparación entre dimensiones, se puede hacer una comparación histórica del mismo municipio, ¿no? Es decir, cuánto aumenté, digamos, si me quiero concentrar en ingresos, puedo revisar con la información que está generada en este informe, puedo revisar como municipio cuál fue mi avance entre 2010 y 2015, cuál fue mi avance entre 2015 y 2020 y tratar de entender qué se hizo bien, entender qué es lo que faltó y replicar, ¿no? Replicar casos de éxito en los casos en los que municipios que han tenido avances importantes en alguna de las dimensiones y tratar de entender con base en lo que está midiendo cada indicador, cuáles son casos de éxito y cuáles son cosas que todavía quedan pendientes para el desempeño del municipio, ¿no? Esas serían las tres, digamos, los tres usos que tiene la información de entrada para el IDH, ¿no? Ahora, esto es lo mismo para el IDG, ¿no? Para el índice de desarrollo, el de desigualdad de género, entender en qué estoy posicionado en términos de las desigualdades de género y cuál de las dimensiones es en donde se presentan los mayores rezagos para alcanzar esta equidad. Sí, esa sería mi respuesta. Gracias. Gracias, Jesús, muy amable. Y fíjate cómo tu mismo comentario, Jesús, además de que amablemente nos estás dando una respuesta muy puntual, al mismo tiempo has generado otras inquietudes. A mí se me ocurre otra, pero veo que también ya nuestros amigos y amigas nos están lanzando varias preguntas. Entonces quisiera pedirle a mi compañero Jaira que nos apoye con la lectura de las mismas, si eres tan amable. Claro que sí, licenciado. Alfonso Núñez Vargas vía Facebook. Hay municipios que pueden presentar el índice de desarrollo de forma negativa. ¿Qué significa? No sé si... Ahí en el caso de esa pregunta, en realidad el índice como tal es una variable o un número entre 0 y 1. No hay índices negativos. Si a lo mejor están revisando una parte del informe en el que hay unos números negativos, lo que pasa es que se está revisando el avance, ¿no? O sea, si es un número negativo es porque hubo un retroceso entre 2010 y 2020 o 2015 y 2020. Un retroceso porcentual en el IDH que tuvieron en un año con respecto al que se está presentando este año, pero en general el índice no toma valores negativos.
Muchas gracias, maestro. Y continúo. Doctora Marta Merla. ¿Y qué podemos hacer para mejorar este índice de desarrollo humano y que no haya tanta desigualdad entre los municipios del país? Sí, bueno, esta es la gran pregunta. El chiste de esto es que el IDH sirva como punto de partida y que dé alguna información, ¿no? Como les decía, entender que los avances, ¿no? ¿Qué se ha hecho bien? ¿En qué materia se ha hecho bien? Si se ha hecho bien en materia de educación, en materia de salud, en materia de ingreso. Ahí creo que es difícil entender que se va o mejorar el IDH como tal, o tener acciones para mejorar el IDH como tal, pero ciertamente hay muchas acciones que se pueden hacer para mejorar cada uno de los indicadores, ¿no? Para proteger la salud materna, para proteger la atención, para reducir la mortalidad infantil, que eso por cierto es un tema importante que se ha venido reduciendo a nivel global en los últimos años, pero en materia de educación, mantener a las y los estudiantes matriculados, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, cada una de las dimensiones tiene mide sus propios fenómenos, y cada fenómeno dependerá de cada municipio en qué se enfoca para mejorar, por ejemplo, el índice de educación, el índice de salud, el índice de ingreso. Muchas gracias. Y licenciado José Luis Martínez Guzmán. Los planes de desarrollo se implementan con un punto de partida, por ejemplo, del 2021 para proyectarlo en el 2023. Sí, o sea, si entendí bien la pregunta, sí, normalmente, y esa es una muy buena pregunta, si, em, si nos ponemos a pensar en los puntos de partida y la disponibilidad de la información, ¿no? Lamentablemente no tenemos esta información, nos encantaría tenerla todos los años, por el grado de segregación que requiere esta información, necesitamos un levantamiento muy grande de INEGI para tener representatividad en los municipios. Entonces tenemos la periodicidad que está teniendo esta información es quinquenal, ¿no? Cada 5 años podemos tener un instrumento que nos sirve para medir el IDH municipal. En ese sentido, bueno, supongo que su pregunta es si yo hago mi plan municipal de desarrollo para 2021-2023. A lo mejor la temporalidad no es ideal para medir o monitorear el plan de desarrollo por medio del IDH. Sin embargo, sí sirve mucho para medir lo que ya decía, ¿no? Las dimensiones y en cuáles dimensiones se está rezagando el municipio. Y eso por un lado, ¿no? Por otro lado, también generar la información es bien importante para que podamos cada vez hacer esto con una periodicidad más corta, ¿no? Eso sería ideal, y nosotros estaremos desde el PNUD México, estamos súper interesados en hacer esto con la mayor periodicidad posible, conforme la información exista. Pues también ciertamente incentivar y llamar a hacer ejercicios de planeación de más largo plazo. Eso también es una excelente práctica para los municipios, y conocemos que hay varios municipios que lo hacen así. Y bueno, esas serían las respuestas a esa pregunta. Gracias, maestro. Y continúo con dos más vía Facebook. Nuevamente, Alfonso Núñez Vargas. ¿Considera que sería importante modificar o agregar el número de variables que afectan a los municipios? Sí, es una muy buena pregunta también. Creo que la idea es, y siempre nos estamos batallando o debatiendo entre nuevas y mejoras en las metodologías para hacer un cálculo de un estimador. Lo mismo pasa con el cálculo de pobreza, con el cálculo de cualquiera que sean los indicadores que miden el desarrollo de un país o de un municipio.
utilizar más información siempre es mejor. En este caso, nuestro enfoque o el enfoque que nosotros le damos a esto es mantener la comparabilidad del IDH, que es lo mismo que se viene haciendo desde 1990 para todos los países en el mundo. Y este IDH, como lo vimos hoy, es un punto de partida y se complementa con otros indicadores, entendiendo que estos indicadores nos dan un panorama mucho más amplio de otras cosas, ¿no? Y complementan este índice que, como les digo, es un punto de partida y son capacidades muy básicas que deben de tener los y las habitantes de un municipio, ¿no? Pero sí, pues yo creo que el agregar el número de variables desde nuestra perspectiva ha sido de manera complementaria al cálculo del IDH como tal. Gracias, maestro. Y por último, Víctor Jurado vía Facebook. En el informe están considerados todos los municipios del país. Esa también es una muy buena pregunta y lo comenté creo que en la sesión pasada. Sí, de entrada la respuesta es sí, y es para todos los municipios en los que hay información. ¿Por qué? Porque puede haber municipios en los que no haya información de algún indicador en particular. Por ejemplo, puede haber municipios en los que me parece que hay unos municipios en el censo de población y vivienda en los que el INEGI no pudo entrar. Entonces, digamos, si es un municipio en el que no existe en el censo, pues por ese lado no tendríamos esa información. Y en el caso de educación, pues es lo mismo, es información del censo. Generalmente están, si no todos, el 99% de los municipios están ahí. Son más de 2.400 los municipios con los que cuentan con información, ¿no? Creo que son 2.463 los municipios para los que tenemos información. Entonces son solamente 6 los que se quedarían fuera. Y la otra es la mortalidad infantil, como yo les decía hace rato, la calcula CONAPO. Es un estimador muy difícil de calcular. ¿Por qué? Porque pueden existir municipios muy pequeños que no tienen nacimientos en un determinado año, o no que no tengan nacimientos, pues simplemente no tienen registros. Hubo muchas oficinas de los registros civiles cerradas durante la pandemia, entonces esto imposibilitó a CONAPO a hacer estimaciones de los municipios de Oaxaca. En Oaxaca, dado la cantidad de municipios que hay en Oaxaca, los 570 municipios, y que muchos de estos municipios son municipios muy pequeños, ¿no? Tenemos municipios que van desde 100 habitantes. En Oaxaca no tenemos mortalidad infantil a nivel municipal. En Oaxaca tenemos mortalidad infantil a nivel región. Entonces, estos municipios se concentraron, por la estimación hecha por CONAPO, se concentraron en 30 regiones. Entonces, para Oaxaca tenemos el índice de salud para 30 regiones, sino para 570 municipios. Fuera de eso, tenemos a todos los municipios. Agradecemos mucho sus respuestas, maestro. Y bueno, al momento ya no detectamos ninguna más. Quiero antes hacerles un pequeño anuncio sobre el material y la constancia. La van a poder obtener por medio de correo electrónico con el que se registraron en la plataforma, en nuestra plataforma. Y bueno, ya para dar paso al cierre, voy a hacerle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Adelante, licenciado. Gracias, muy amable. Oye, Jesús, pues como dices, qué interesantes preguntas y también qué respuestas tan relevantes que han venido a complementar tu primera intervención. Digo, la verdad es que todas ellas son de agradecer. Algunas nos provocaban otras reflexiones. Por ejemplo, cuando nos preguntaban qué se puede hacer para mejorar el IDH. Fíjate que nosotros por acá hemos estado platicando con APO, hemos trabajado con ellos, y cuando hablabas del índice de mortalidad infantil y de las tasas de fecundidad, nos hicieron recordar que justamente CONAPO con otras instituciones está lanzando la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo en Adolescentes,
¿no? Entonces, es como empezar a vincularse a este tipo de iniciativas, a este tipo de política pública. Cuando tú identificas en tu municipio que tienes un problema significativo, y creo que es el valor justamente de este tipo de herramientas, Jesús, que te dan esta referencia, como también nos señalaban en las preguntas, al final creo que eso es como de lo destacable, ¿no? Que los indicadores, las herramientas en general nos dan referencia, nos dan puntos de partida, y cuando detectamos que, por ejemplo, tenemos algún reto significativo en aspectos de mortalidad o en aspectos de fecundidad en adolescentes, pues quizás ahí es donde podemos justamente empezar a buscar en la acción pública, sea municipal, estatal o federal, algunas acciones de algunas oportunidades de trabajo. Y en ese sentido es que rescataba la idea de la ENAPEA, ¿no? Que es una estrategia justamente a nivel nacional. Entonces, quizás también un poco abonando, salvo tu mejor opinión, es esto justamente a lo que también podrían vincularse los municipios cuando detectan que tienen ahí una situación pues, altamente retadora en alguno de los segmentos que tú has mencionado. Pues justamente también esto, ¿no? Que son referencias, y es el otro gran valor que tenemos para los indicadores, para la información de CONAPO, para la información de Coneval, para la información del INEGI, y en esa integración que nos brinda PNUD a través del IDH, pues son esas referencias. Y esto viene un poco a colación de la pregunta que te hacían en cuanto a, bueno, y cómo me planteo las cosas. Quizás en 2021 teníamos una situación, pudimos hacer un diagnóstico, y con esa situación, ese diagnóstico y esos indicadores, generábamos una expectativa, ¿no? Una perspectiva de lo que nos gustaría mejorar hacia 2023 o hacia el cierre de la administración. Y en ese sentido es un cómo recibo mi administración municipal y cómo me gustaría terminarla, Jesús. Y entonces quizás en ese sentido es que también es otra aplicación u otro valor agregado el que nos pueden brindar este tipo de indicadores. Y fíjate que también qué interesante respuesta la que nos dabas de cuando preguntaban por qué no agregar otros indicadores, otras variables. Ese trabajo que han venido haciendo, fíjate, desde el año 1990, pues ya son 3 décadas por lo menos, que es un esfuerzo, no se imaginan, amigos, mantener esta continuidad de una herramienta. Bueno, para todos los que se dedican a la planeación, administración y todos los aspectos, pues podrán valorar junto con nosotros lo que significa mantener la continuidad de las herramientas, ¿no? Pero al mismo tiempo, Jesús, lo que comentabas, que finalmente se puede redondear o se puede enriquecer o complementar con todo ese tipo de valores o de variables o de indicadores que nos ofrecen ya las otras dependencias que hemos venido comentando. Entonces, quizás Jesús, antes de cerrar como tal la sesión, no sé si tú nos quisieras brindar un último comentario justamente para ir ya concluyendo esta brillante exposición. Sí, ya me escuchan, ¿verdad? Sí, justo y totalmente de acuerdo con lo que dices en este esfuerzo de mantener la comparabilidad a la vez que hacemos algún análisis o complementamos lo que se publique para mantener esa comparabilidad. Año con año en los informes de desarrollo humano que se hacen tanto a nivel global, digamos, hay unos informes que se hacen a nivel global, hay otros informes que se hacen a nivel regional, es decir, para toda la región de América Latina y el Caribe. Y los propios informes nacionales que hacemos en PNUD, en la oficina de PNUD México. La idea es que todos y cada uno de los informes no generan un dato y listo, ¿no? La idea es complementamos el análisis con lo que se puede, con la temática que hay información, con la temática que nos interesa, con la temática que se quiere posicionar. En este caso, los informes de desarrollo humano municipal, pues por supuesto y naturalmente se complementan con el tema de capacidades de los municipios, ¿no? De cómo han avanzado los municipios tanto en sus facultades como en sus capacidades para incidir
Entonces, este no es la excepción. En este informe tenemos esta información tanto de manera cuantitativa, es decir, tenemos un índice para las capacidades de los municipios que también comentamos en la sesión pasada y que daremos también seguimiento en los siguientes diálogos, que hablaremos de capacidades funcionales y de cuáles son estas capacidades funcionales que nosotros identificamos y que son importantes y en los que los municipios tienen que incidir. No solo lo hacemos de manera cuantitativa, sino no solo les damos un número entre 0 y 1 para decirle cuáles son sus capacidades municipales, sino también complementamos con un análisis de cuáles son los factores externos a los municipios que han afectado también sus capacidades y cómo han hecho los municipios para resolverlo, ¿no? Porque ya sea por cuestiones administrativas, por cuestiones presupuestarias, por cuestiones políticas, por cuestiones como la reelección, por cuestiones como reducciones presupuestarias, cambios organizacionales, etcétera, ¿no? Son muchas cuestiones que a veces están fuera del alcance de los municipios, pero que complementan su capacidad y tenemos, además de eso, unos estudios de caso en 9 municipios para tratar de entender estos retos y cómo lo resolvieron. La idea es que nosotros nos quedamos con que el reto de la pandemia ha sido solamente un reto, sino una oportunidad para revisar y replantearse el papel de los municipios como actores de cambio, o temas como presiones sociales, reducciones presupuestales que han hecho los municipios para poder continuar operando, para poder continuar incidiendo y aumentar incluso su capacidad para incidir, aún en momentos de situaciones adversas, ¿no? Y todo esto está en el informe, en el capítulo 6, así que les invito a todas y a todos a leer un poco estos estudios de caso. Y por último, terminamos siempre los informes con algunas propuestas, con algunos servicios que desde el PNUD podemos poner a disposición de las autoridades municipales y de los actores locales, sobre todo, para ayudar en temas de planeación, en temas de diagnosticar, en temas de evaluar. Y la idea es que no solamente se ponga ahí se haga, digamos, un examen y se pongan los resultados del examen, sino contar y platicar las buenas prácticas, platicar los casos de éxito y por supuesto poner a la disposición de los actores locales los servicios del PNUD, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Pues amigos, ahí está la invitación, reiterando esta invitación para que conozcan directamente el informe del Índice de Desarrollo Humano y tengan la oportunidad de revisar los datos puntuales de su respectivo municipio. Y también, como comentaba Jesús, pues tenemos ya programada otra sesión con el PNUD más adelante. Les invitamos a que conozcan nuestro calendario de trabajo, porque tenemos todo un paquete sobre capacidades municipales. Justamente, Jesús, tenemos ahí una sesión muy interesante, un ciclo de 5 sesiones sobre capacidades. ¿Qué son las capacidades municipales, amigos, amigas? Es un seminario bien interesante que los invitamos a que lo conozcan y a que participen, y en su momento se los vamos a dar a conocer. Pues no nos resta, Jesús, muchas gracias, te agradecemos, en verdad apreciamos que nos hayas acompañado en esta ocasión. No nos resta más que agradecerle al maestro Jesús Pacheco Vera, especialista en políticas de desarrollo social del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que nos haya dado la oportunidad de presentarnos este tema el día de hoy, un taller de datos sobre el índice de desarrollo humano y los índices complementarios que nos presentó el día de hoy. Y, por supuesto, amigas y amigos, a todos ustedes, dar las gracias por haberse hecho un espacio. Reciban un cordial saludo y nuestro agradecimiento en nombre de la Secretaría de Gobernación, a la cual pertenecemos en el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Nos da mucho gusto que nos acompañen. También reciban un cordial agradecimiento del licenciado Ignacio Valle Fernández y, por supuesto, de todo el equipo del INAFED que ha hecho posible esta transmisión. Agradecerles y, por supuesto, esperar que nos acompañen la próxima.
cuenten ustedes ya con los materiales. Una vez que concluyamos la sesión, esta brillante prestación del maestro Jesús Pacheco estará a su disposición y los invitamos para que nos acompañen en la próxima sesión de capacitación virtual del INAFED. Muchas gracias a todos ustedes, que tengan una gran tarde.